Saludos cordiales. Estoy generando este video objeto de aprendizaje para ayudarles en la realización de la actividad de aprendizaje 3 de la semana 2, en donde viene una lectura de apoyo. Es realmente un artículo en donde se describe un caso. Aquí lo más relevante es, primero, que lo lean a profundidad para que comprendan pues, los principales elementos que se tomaron en cuenta en este caso de estudio, en donde se mide la calidad del servicio. Entonces, parte de su actividad, una de las partes de su actividad es generar un instrumento documental. Previamente, pues deben de elegir una empresa. Esta empresa, la condición es que debe ser de servicios y generar un instrumento documental. La idea es que adapten el instrumento documental utilizando como ayuda este caso de estudio, en donde básicamente el instrumento documental tendrá dos grandes secciones. Una sección que le llamamos sociodemográfica, que está integrado por preguntas como ¿cuál es tu edad?, el género, en este caso la ocupación, el lugar de procedencia, si han visitado previamente el establecimiento y cuántas veces han visitado el establecimiento. Bueno, estas les vamos a llamar sociodemográficas, y tendrá otra sección que ya tienen que ver propiamente con la calidad del servicio, agrupadas por dimensiones tangibles, confiabilidad, respuesta, garantías, empatía. En este caso de estudio, pues está asociado a la empresa, es un restaurante, entonces las preguntas pues tienen que ver con el restaurante. Si en el caso de que su empresa que hayan elegido es de un giro diferente, pues hay que adaptar estas preguntas al giro que eligieron de su empresa. A grandes rasgos, lo que quiero compartirles el día de hoy es que mi sugerencia es que utilicemos el software SPSS para realizar esta actividad de captura. Una vez que ustedes ya aplican el instrumento, estoy indicando que sea a 30 sujetos o a 30 clientes por lo menos, vamos a vaciar el instrumento al software SPSS. Entonces lo primero que se tiene que hacer en el software SPSS es, voy a abrir el software. Aquí está mi software, tiene dos grandes pestañas, una pestaña que se llama vista de datos y otra pestaña que se llama vista de variables. Aquí es donde yo voy a configurar inicialmente el instrumento. Entonces lo primero que se tiene que hacer es configurar el instrumento. Para ello voy a imaginarme que la primera pregunta es: indica el rango de tu edad. Entonces en esta parte donde dice etiqueta van a ingresar la pregunta: indica el rango de tu edad. Si nos basamos en lo que se puso en este ejemplo, en el caso de estudio, el rango de la edad que programaron o que se seleccionó aquí fue de 18 a 24 años. ¿Cómo agrego estas opciones? Estas opciones las agrego aquí en donde dice valores. Aquí es donde yo configuro los valores de estas etiquetas. Entonces voy a decir que el valor 1 equivale a 18 a 24 años. Y oprimo agregar. Y luego digo que el valor 2 corresponde al rango de 25 a 34 años
y oprimo agregar. Después digo que el 3, el valor 3 corresponde al rango de 35 a 44 años de edad. El valor 4 digo que corresponde a 45 a 54 años, oprimo añadir, y finalmente digo que el valor 5 corresponde a mayor de 55 años, oprimo añadir y después oprimo aceptar. Y así es como yo configuro los valores o el rango. ¿Qué voy a hacer después? Pues como está codificado, lo que voy a agregar cuando capture los datos, lo que voy a agregar son estos valores: 1, 2, 3, 4, 5. Esta medida en específico, aquí la medida va a ser ordinal. Aquí es importante que codifiquemos esto como ordinal. Indica tu género. También me voy a ir aquí a valores y voy a decir que 1 es femenino y que 2 es masculino. Y oprimo añadir. Aceptar. En este caso vamos a decir que es nominal la medida. La nominal son valores que no hay un orden. En este caso femenino y masculino no hay un orden, son igualmente importantes las dos. En ocupación, pues si vemos aquí el instrumento nos da varias ocupaciones. La voy a codificar. Que el 1 sea comerciantes, el 2 profesionistas, el 3 industria textil, y así sucesivamente. Ahorita por el momento voy a dejar estas 3, después voy a completar, es nada más demostrativo para que ustedes se den una idea. Indica la procedencia, de igual manera la codifico. Voy a poner que el 1 sea Moroleón, el 2 que sea Uriangato, el 3 Morelia, y así sucesivamente. En este caso, has realizado visitas previas, los valores es sí o no, entonces que el 1 sea no y que el 2 sea sí. Agregar, oprimo aceptar. Bien, aquí voy a agregar, estas son nominales porque no hay un orden, realmente no interesa el orden en cuanto a la ocupación, y también no hay un orden en cuanto al lugar de procedencia, por lo tanto es nominal. Esta también, el de sí o no, es una medida nominal porque también no hay un orden, y en este caso nos dice el número de veces que ha visitado en los últimos 3 meses. Entonces vamos a decir que el 1 es una vez,
el 2, 2 veces, el 3, 3 veces, el 4, 4 veces, y el 5, pues más de 5 veces. Y oprimo aceptar. Este en específico sí es ordinal también, porque hay un orden. Hay un orden en cuanto a las opciones que se pueden elegir. Ahora pasamos, esto vamos a pensar que son las variables sociodemográficas. Ustedes pueden agregar más si así lo consideran, o pueden elegir menos, por ejemplo la edad, el género, la ocupación, que sean las que les interese o les puede interesar. Y ahora voy a agregar las variables, o en este caso las preguntas relacionadas con las dimensiones. Aquí le voy a poner P1 y voy a ingresar pues la primera pregunta, que es esta. Yo la voy a copiar y pegar directamente, aunque ustedes pues previamente ya parte de su actividad es que adapten este instrumento. Y aquí la escala que se utilizó fue del 1 al 7, una escala de Likert donde 1 representa totalmente en desacuerdo, entonces la agrego. El 2 representa en desacuerdo. El 3 representa algo de acuerdo. El 4 indiferente. El 5 algo de acuerdo. Bueno, más bien aquí estoy observando algo de acuerdo. Entonces esta, la 3, tendría que ser algo en desacuerdo. Aquí este es un pequeño error que tiene el artículo, pero bueno, lo estamos detectando aquí. Entonces la 6 ahora, ¿cuál será? Pues la 6 será de acuerdo. Y finalmente la 7 será totalmente de acuerdo. Oprimo aceptar y esta es mi escala de Likert. Las escalas de Likert serán de naturaleza ordinal. Entonces voy a capturar la siguiente pregunta. La voy a seleccionar, la copio, para mí va a ser la P2. La capturo aquí y aquí la pego. Y fíjense bien aquí, para ya no volver a capturar la escala, porque estas escalas se van a estar repitiendo, la escala de Likert se va a repetir para todas las preguntas. Me posiciono aquí en esta celda, le pongo control C, oprimo control C y luego oprimo control V y se pega directamente la escala. Entonces ya no es necesario volverla a capturar y nuevamente es ordinal. Pongo la pregunta 3. Aquí lo voy a poner P3. Hago exactamente lo mismo con la escala. La copio, control C, control V. Y es de naturaleza ordinal. Y bueno, de esta manera tendrían ustedes que ir configurando en el software SPSS todas sus preguntas
y una vez que ya están configuradas, entonces sí las podrían vaciar a este espacio. Este espacio es la vista de datos. Aquí, si pueden observar, pues la parte superior nos representa las preguntas, que en este caso las primeras son las sociodemográficas, que por default me dejó el bar 1, bar 2, así me la configuró por default, pero yo lo puedo cambiar sin ningún problema. Desde aquí le puedo poner, por ejemplo, que esta es la edad, este es el género, esta es la ocupación, esta es la procedencia, esta es visitas y esta es frecuencia de visitas. Observen que no me deja espacios en blanco, entonces tendré que poner frecuencia visitas con un guión medio o un guión bajo. Y ya aquí me aparece. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Pues el 1 representa al sujeto 1 o al cliente 1 y aquí van a capturar su edad, que en este caso la edad la tenemos configuradas como con rangos. Entonces, si yo le pongo un 1, me estará indicando que el rango fue de 18 a 24. En el género yo tendría que ponerle un 2, si fue masculino. Su ocupación, dependiendo de la ocupación como la haya codificado, le pongo un 3 y me dice que es de la industria textil. Su procedencia le pongo un 2 y me dice que es Uriangato. Visitas le pongo 2, más bien dice que si ha visitado o no, le pongo sí. Para que me aparezcan aquí estas opciones, este botón me cambia la posibilidad de codificar con números, o más bien la vista, me muestra la vista con números o la vista con las etiquetas. Entonces, frecuencia, igual le pongo un 2, pregunta 1, aquí le pongo la respuesta que me haya dado a cada pregunta. Y de esta manera tendrían que capturar los 30 clientes que entrevistaron con el instrumento. Y una vez que ya tienen capturado la información, pues simplemente guardan el archivo, le oprimen aquí en guardar, le agregan el nombre de su documento de acuerdo a los criterios que están ahí establecidos. Yo le voy a poner tarea 3 y elijo un lugar donde lo pueda guardar. Oprimo guardar y ese archivo es, junto con el documento de Word que generan, este archivo que acabo de guardar es el que van a subir. O sea, van a subir dos archivos, el de Word y este documento o este archivo de SPSS. Y finalmente, ya para salir o para cerrar, pues oprimo la X de cerrar. Me dice que si deseo continuar, le pongo que sí. Después me aparece otro mensaje: si deseo guardar el contenido del visor de resultados. En este momento le voy a decir que no, porque no he generado ningún resultado. Y de esta manera pues terminamos esta ayuda visual, que espero les facilite este elemento de capturar los datos en el software SPSS. Después voy a generar un objeto de aprendizaje, o habrá un objeto de aprendizaje de cómo descargar la versión de prueba de este software.